Así que por favor, chicos, les pido que continuemos con eso. Am, Voy a poner esto en pantalla completa. Ahí está. Bueno, algo de lo que habíamos comentado el día de ayer es que los datos de tipo panel se basan en una combinación de dos otros tipos de econometría. La econometría de datos de tipo corte transversal y la econometría que tiene series de tiempo. ¿Ya? Son básicamente nuestros elementos de interés. Luego decíamos que podemos encontrar algunas ventajas y algunas desventajas por el uso de los datos de panel. Y efectivamente hemos hablado un buen tiempo el día de ayer respecto al argumento que significa para nosotros, por ejemplo, tener un mayor número de grados de libertad, que se resume en tener ahora datos que son n veces por t. Entonces, como ahora, al usar datos de panel, podemos tener más observaciones, ese incremento del número de observaciones reduce notablemente la varianza de nuestro estimador y por lo tanto, al tener una varianza más pequeña, eso significa automáticamente que estamos mejorando la capacidad de estimación, de predicción, porque una varianza más pequeña reduce la incertidumbre. Luego les decía que al usar datos de panel podemos tener un control de los efectos fijos. Y aquí es importante hacer notar justamente el término fijos. Hay cosas que son no observables y quizás difíciles de medir que forman parte de cada tipo de individuo. Por ejemplo, si hablamos de tipos de individuo como las personas, hay grupos de personas que tienen algo en común y que es difícil de medir, pero que los diferencia de los demás. Y no me refiero solamente a hombres y mujeres. También me refiero, por ejemplo, a tipos de comportamiento que existen por edades. No es lo mismo una persona que tiene quizás 20 años que alguien que tiene 30 años. Los comportamientos son muy diferentes y si los intentamos medir bajo un mismo modelo, quizás podemos cometer errores. Por ese motivo, los datos de panel, en su propia forma de generar su base de datos, ya nos van a generar algún tipo de diferenciación por estos efectos fijos individuales. En el ejemplo que les presentaba ayer, podíamos entender de alguna manera que aparece una forma de discriminación por tipo de individuo, lo cual es adecuado para los fines nuestros, sobre todo si tenemos diferentes tipos de individuo. Pero esa discriminación, chicos, es una que se desarrolla sobre todo por variables no observables. O sea, aquello que no puedo medir automáticamente puede estar bien referenciado dentro de datos de panel y por eso lo hemos definido como una ventaja. Y en tercer lugar, hemos visto que muchas veces con herramientas estadísticas podemos tener problemas respecto al sesgo de agregación. Entonces, con elementos tan simples como un promedio, podemos estar sesgando nuestras estimaciones. De ahí que el uso de datos de panel, a partir de la identificación de cada tipo de individuo, básicamente va a permitir mejorar nuestras estimaciones porque vamos a evitar tener sesgos de agregación. De hecho, datos de panel en sí mismo no es una solución para el sesgo de agregación, pero por lo menos sí contribuye a que no tengamos este problema, por lo menos en una gran escala. Luego vamos a ver que sí existen otro tipo de escenarios de análisis para poder validar que nuestros modelos en general tengan o no el problema del sesgo de agregación. Pero así como existen ventajas, también comentábamos que existen desventajas. Y entre las desventajas, una de las más notables es de que las bases de datos son realmente muy reducidas. Hay muy poca disponibilidad de bases de datos. Sobre todo si queremos analizar algún contexto específico del mercado, por ejemplo, ¿no? Donde un elemento que a la economía le interesa bastante es justamente el mercado. Y analizar el mercado, pues sería interesante si tuviéramos datos de panel, pero el hecho de que es muy caro elaborar una base de datos de panel y de que muy pocas empresas lo están haciendo, pues nos pone como una desventaja esa poca disponibilidad de bases de datos. Sin embargo, para fines nuestros y lo que vamos a poder realizar justamente, existen algunas bases de datos, por ejemplo, construidas por el Banco Mundial, que permiten comparar a todos los países a partir de similares indicadores. De ahí recordamos básicamente lo que nos propone el Banco Mundial y su base de datos,
Ese organismo internacional elabora sus bases de datos a partir de datos oficiales y además trata de medir lo mismo para todos los países. Y la única manera en la cual no podamos tener el indicador es normalmente cuando el país no ha informado o no tiene datos disponibles para ese indicador. Al margen de ese detalle, podemos juntar nosotros las bases de datos del Banco Mundial para cada país y también nosotros armar nuestra propia base de datos de panel. Obviamente el objetivo del Banco Mundial no fue necesariamente armar un estudio de panel. Sin embargo, por la estructura de sus bases de datos, es bastante asequible llegar a armar nuestra propia base de datos de panel. Y además, chicos, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a utilizar los datos macroeconómicos para poder aplicarlos a nuestros estudios de datos de panel. Una segunda desventaja tiene que ver con el software. Les comentaba que efectivamente vamos a usar el Stata y el Livius, y en algunos casos hay algunas opciones que tiene quizás el Stata, pero no el Livius. Y también hay otras opciones que tienen el Livius, pero no el Stata. Y en el peor de los casos ha sucedido que bajo un mismo tipo de metodología aplicada para los datos de panel, podríamos encontrar resultados diferentes usando software diferente. El día de hoy les voy a mostrar algunos primeros modelos sobre datos de panel para ya empezar a verificar que no es solamente una regresión lineal, sino que hay muchos enfoques y tipos de modelos que se adecuan a los datos de panel. Y van a entender ahí que para un mismo modelo, digamos un modelo tipo efecto fijo, aplicando la herramienta Stata, me puede salir un resultado algo ligeramente diferente, por lo menos algo diferente, respecto a si utilizo el Livius. Y ese tipo de escenarios, por lo tanto, están ahí todavía en tela de juicio. Los softwares de econometría cada vez son más potentes y de a poco están solucionando sus problemas. Y finalmente, lo último que nos llamaba la atención el día de ayer tenía que ver con el desgaste de la muestra. Y eso también está muy relacionado, tiene mucho que ver con lo costoso que es para nosotros levantar una muestra de tipos datos de panel. Porque cuando levanto mi información, debo ubicar al individuo en todos los instantes del tiempo. Si ese mi individuo es una empresa, quizás de alguna manera es fácil identificarla y buscarla para que me dé mi información periodo tras periodo. Pero si el individuo es una persona, pues yo tengo que entender que debo ubicar a esa persona mientras dure mi estudio. Y si mi estudio dura 15 periodos, los 15 periodos debo buscar exclusivamente a esa persona. Y a veces las personas ya no están disponibles, ya sea porque se van de viaje a otros países, porque cambian la condición según la cual le estoy midiendo en mi estudio, o quizás porque simplemente, bueno, desaparecen y ya. Eso hace a básicamente identificar que nuestras muestras, con el paso del tiempo, se pueden desgastar. Y efectivamente, nuestras muestras, con el paso del tiempo, se están desgastando. Luego les permití a ustedes presentar más o menos esto, ¿no? Un ejemplo. Les decía que en la literatura econométrica hay algunos ejemplos que son unos ejemplos clásicos. ¿Por qué son clásicos? Porque han sido utilizados en varios libros de econometría como ejemplos para poder contextualizar todo esto que se llama el estudio de los datos de panel. Y al ser este un curso de introducción y de aplicación de datos de panel, pues varias veces vamos a tener que enfrentarnos con estos ejemplos clásicos. El más interesante de todos, porque además es muy simple de comprender, es este que nos analiza sobre todo a un grupo de hombres, ya que eran, como les decía ayer, eran 1538 hombres, que a lo largo, ¿no?, del periodo del 77 al 94 podían ser medidos, y lo que hacíamos en la medición era justamente medir el salario o el nivel de ingresos que tenían estas personas y además medir si es que están casadas o no. Y por ahora identificamos la variable ingresos junto con la variable estar casados como quizás las principales, sin dejar de lado el hecho de que también se miden otro tipo de variables, como el tema de la propia preparación escolar, o sea, la escolarización, el tema de cuánto tiempo ha trabajado, ¿no?, o sea, la experiencia laboral que tiene, y también cuánto tiempo ha trabajado de forma ininterrumpida en el mismo puesto. Esos podrían ser elementos que permiten explicar los ingresos de una persona.
La idea que aparece aquí no es tan ajena a una realidad básica nuestra, porque es algo que también nosotros podríamos utilizar como elemento de análisis para ver nuestro futuro. Por ejemplo, ¿será que realmente, conforme pasa el tiempo, uno puede tener ingresos cada vez más altos? Y dos, ¿será que esos ingresos más altos se deben solamente a la mayor experiencia o a la mayor escolarización o quizás a que me mantengo mucho tiempo trabajando en un mismo lugar? O tal vez, como plantea esta hipótesis, los ingresos pueden mejorar incluso porque nos casamos y por lo tanto empezamos con una condición de ser personas casadas. El ejemplo se basa sobre todo en el último argumento. Nos dice que, ok, mantenemos fijo al nivel de escolarización, mantenemos fijo a la antigüedad en nuestro puesto y también mantenemos fijo a la variable experiencia. Pero nos vamos a concentrar por ahora en solamente analizar si es que la persona es o no es casada para poder sacar algún tipo de conclusiones. Según el estudio de datos de panel de estas más de 1.500 personas en todo este periodo de tiempo, se pudieron armar estos resultados. Y nos dice básicamente que el hecho de que alguien esté trabajando, y básicamente medimos con el trabajo el tema del ingreso laboral que recibe, respecto a que esta persona sea casada, provoca, ¿no?, que básicamente respecto a estar soltero, puede tener un efecto de hasta un 12% superior de que está ganando más. O sea, la interpretación en este ejemplo nos dice que los hombres casados ganan más que los hombres solteros. ¿Cuánto más? Por lo menos un 12,9% más. Obviamente, este tipo de resultados así fríos de la parte estadística necesitan una retroalimentación y una comprensión por parte del investigador, en este caso ustedes. Es importante que cuando hagamos un modelo de tipo dato de panel, podamos empezar a leer entre líneas para tratar de entender y sobre todo explicar eso que nos dicen los respectivos parámetros. En este caso nos dice una posible explicación y lo ponen justamente así. Ayer ya les comentaba que era una de las muchas posibles explicaciones. Dice que quizás porque alguien aparece casado, automáticamente puede empezar a identificar que tiene mayores responsabilidades. Porque una persona casada, desde ese punto de vista, sabe que ya no vive solamente para sí, sino que vive para su familia, ¿no? Por lo menos para su esposo o esposa, bueno, en este caso esposa, porque hablamos de hombres, y efectivamente, en esa familia, ¿no?, tiene el esposo que rendir cuentas ante el núcleo familiar y hacer lo mejor posible porque la familia siempre esté, digamos, con los servicios básicos atendidos vía el ingreso que genera esta persona. Por eso, esa mayor responsabilidad que uno asume, quizás se lo debe por el hecho de que está casada. Y eso significa que se están esforzando más solo por el hecho de estar casados. En este caso, en esta hipótesis, podemos identificar que nos comenta, entre líneas, que quizás alguien que es soltero se esfuerza, pero no tanto como alguien que es casado. Y quizás alguien que es soltero puede reinventarse mañana tranquilamente y hoy renunciar a su trabajo. Inclusive puede reinventarse en un periodo de tiempo quizás un poco más largo que un día. En cambio, alguien que está casado sabe que si esa persona además es el que lleva el sustento de la familia, el hecho de que no esté trabajando ya sería un gran problema para la familia. Por eso es que quizás se esfuerza un poco más. Y esa es una posible explicación de ese primer resultado. Pero ayer, y lo hice muy rápido ayer, les decía, también existe otra posible explicación, la cual ya no se debe necesariamente al esfuerzo del trabajador. Esta segunda posible explicación nos dice que podemos empezar a pensar en el empleador. Entonces, el empleador en algunas ocasiones puede evidenciar que existen algunas características de sus empleados que son casados que los hace más elegibles inclusive para promociones dentro de la empresa. El empleador puede entender que alguien que está casado siempre va a dar un mayor esfuerzo que alguien que está soltero. Y además podemos pensar que alguien que está soltero
mañana se puede retirar de la oficina y ya, porque quizás encontró una nueva oportunidad o quizás simplemente quiere descansar. Entonces, un soltero es, desde ese punto de vista, una inversión poco confiable. En cambio, un casado normalmente va a tratar de ser estable y eso lo hace una elección, obviamente, más preferible respecto justo al hecho de que lo comparamos con un soltero. Los casados, por lo tanto, son personas mejor valoradas por los empleadores y ese podría ser un segundo punto de vista. Por lo tanto, si realmente estas cualidades inobservables aparecen, porque estamos pensando que los empleadores son los que suben el sueldo de las personas cuando están casadas, entonces luego podemos decir que la palabra estar casado puede ser una variable proxy de esas cualidades inobservables que solo las considera el empleador, pero que quizás el empleado no las está tomando en cuenta. Ahí aparecen dos alternativas. Obviamente no estamos decidiendo por ninguna de ellas. Lo que estamos haciendo es comentar lo que parece ser desde el punto de vista de esta regresión. Ahora, ¿qué más nos dice este modelo? Si nosotros solamente tuviéramos datos de corte transversal, me refiero a los datos de una muestra en un instante del tiempo, difícilmente podríamos encontrar ese tipo de resultados, porque no podríamos medir la evolución de estar casado y no estar casado. Entonces, un estudio de corte transversal sería básicamente un estudio ni siquiera sesgado, ¿no? Un estudio inconsistente, porque no estaría a la altura de la pregunta que nos hemos formulado, ¿no? El estudio de corte transversal explica otro tipo de realidades. Y si hacemos solamente un análisis de series temporales, es probable que el resultado esté sesgado, porque básicamente va a mezclar tanto los casados como los no casados, nunca los vamos a diferenciar y el resultado final será uno que aplica a ambos tipos de individuos. Entonces, estamos aplicando ahí un sesgo de agregación y no estamos cumpliendo con responder nuestra pregunta de ¿será que los casados ganan más? Y sin embargo, si disponemos de datos de panel, ya sabemos, podemos tranquilamente resolver estos problemas y sacar conclusiones más adecuadas a nuestro interés. Pero ojo, otra vez les digo, no estamos decidiendo por una respuesta por ahora. Simplemente estamos dejando alternativas de lo que podría ser, ¿no?, la relación de estar casado o no respecto al nivel de ingresos que las personas tienen. Una forma de mejorar todo esto, sobre todo para validar los resultados y decir que efectivamente estar casado genera de alguna manera algún cambio sobre los ingresos, es que se apliquen algunas correcciones. En este caso nos dicen que vamos a aplicar una nueva variable, ¿no? Y la variable es básicamente SUM_MAR1, la cual funciona como una variable dicótoma, dado que asume dos valores, o es 1 o es 0. Y esa variable dicótoma aparece como una que permite controlar los efectos que son por ahora inobservables. Por ejemplo, que la variable SUM_MAR se vuelve 1 si el encuestado, por ejemplo, estaba soltero a mediados del periodo de análisis, pero se casó en los 4 años siguientes, ¿no? Entonces, eso significa que en el primer periodo estaba soltero, luego a medio periodo se casa y terminamos el ejercicio con la persona casada. Y sería 0 si es que la persona estaba soltera al inicio y seguía soltera al final del periodo de análisis, ¿ya? Entonces, básicamente estamos comparando, ¿será que el hecho de cambiar de estar soltero a no estar soltero provoca la diferencia significativa en el incremento de ingresos? Desde ese punto de vista nos dice que efectivamente, por los estadísticos que vemos nosotros, no hay evidencia suficiente como para afirmar de que por el hecho de casarte, ahora ganas más, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro modelo nos dice que no es estadísticamente significativo verificar que los hombres, cuando se casan, ganan más dinero. Luego nos dice, también podemos nosotros aplicar una nueva corrección, ¿no? Y entonces, empezando ya a jugar con el escenario de nuestro modelo y entendiendo cómo funciona nuestro modelo, es que esta investigación nos plantea un nuevo tipo de variable. Por ejemplo, nos dice,
podemos incluir, por ejemplo, la variable single, haciendo que single sea igual a 1 si es que la persona sigue soltero 4 años más tarde de haber levantado la investigación en este periodo de estudio, y 0 si es que no lo está, si es que no cumple con la condición. Cuando este estudio plantea ese tipo de escenarios, entonces, obviamente está tratando de demostrar su propia hipótesis y poco a poco va aplicando los estadísticos respectivos, sobre todo validando si cada coeficiente es o no es estadísticamente significativo. Al final de cuentas, en este estudio se concluye esto, que no se encuentran diferencias significativas entre los salarios de las personas que antes estaban solteras y las que siguen solteras años después. Por lo tanto, es muy poco probable, por lo menos al 5% de significancia, es poco probable afirmar que por el hecho de que uno se casa, empieza a ganar más dinero. Así que ese es un ejemplo, chicos, de un modelo de datos de panel que puede darnos mucha información, ¿ya? Y si bien las hipótesis que les presento aquí no son mías, son simplemente de un estudio presentado ahí en un libro, lo que me interesa es que ustedes entiendan que en un modelo de datos de panel podemos hacer muchas variaciones sobre las hipótesis de estudio. Y por lo tanto, en un modelo tipo datos de panel, podemos encontrar resultados bastante interesantes. Aquí terminamos el día de ayer nuestra clase. Claro, un poco rápida, pero hoy ya la hemos retomado. Y les decía que tengo una actividad de clase para ustedes. Ya está habilitada en la plataforma de la universidad, en el respectivo foro, donde necesito que ustedes hagan esto. Realicen una búsqueda, obviamente en la web. Realicen una búsqueda vía web de ejemplos de datos de panel. Ahora, obviamente, ¿qué cosa es un ejemplo de dato de panel? Pues es esto. Esto que les muestro es algo que tiene un propósito, conocer cómo va la relación de los salarios y estar o no casados, y también algunos resultados estadísticos, como por ejemplo los coeficientes de regresión de estos modelos, que permiten dar algunos puntos de vista sobre las hipótesis de estudio. ¿Ya? Este es un ejemplo típico. Y lo que les pido a ustedes, chicos, es que ahora nos demos, no sé, unos cuantos minutos para poder buscar ejemplos de datos de panel y los socializamos en el foro. La idea fundamental es que no repitamos los ejemplos, ¿ya? Así que mientras más rápido busquen y encuentren algún ejemplo, lo publican y así bueno, se liberan de estar buscando más ejemplos. De todas maneras, lo vamos a controlar todo eso en el foro, donde aparece de manera consecutiva los aportes que cada uno de ustedes vaya a realizar. ¿Ya, jóvenes? Empezamos, por favor, con esto. Ya les decía, busquen en la web ejemplos de datos de panel y aquel ejemplo que lo encuentren de la forma más amplia posible, lo cuelgan, por favor, en nuestro foro de clases. Dicen, perdón, el ejemplo tiene que tener igual prueba y todo. No, 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 no. No necesito que vaya con todo. El Ok, ejemplo, no el ejemplo. aunque llegue a ser esto, así, como es la diapositiva, ya es suficiente. No necesito que esté desarrollado con todo lo demás. ¿Listo, chicos? Con que me pongan así un escenario donde nos dice las condiciones del estudio, aunque no necesariamente todos los tests, pues ya es válido para fines de nuestro foro. Bueno, a ver, son las 5:10, unos 10 minutos para que busquen, chicos, en la web y vayamos compartiendo los ejemplos en el foro. Ok, bueno, Carla ya tiene una publicación, pero Carla, me gustaría, por favor, si puedes tú copiar el ejemplo y pegarlo, no el link. Ya, seguramente tú ya has leído esto. Y aquello que indica efectivamente lo que es el ejemplo, ese párrafo que indica el objetivo, eso copiarlo, por favor. Ya, Carla Caballero.
Ahí por si acaso, si en algunas situaciones les aparece el ejemplo y no les deja copiar, no se olviden que el foro acepta imágenes. Le pueden sacar una captura de pantalla y esa captura de pantalla la suben en el foro también. Y eso es válido, chicos. Lo fundamental, ya saben, es encontrar el objetivo, ¿ya? Y si pueden, también algo más del desarrollo. No tanto como el ejemplo de la diapositiva que les mostré, ya no tan desarrollado, pero por lo menos que se note que es un ejemplo de datos de panel. Si tienen alguna duda, simplemente toman el micrófono, chicos. Listo, podemos subir fotos, ¿no? Sí, sí, correcto. Fotos son Ahí, bienvenidas. gracias. Dicen, ¿Sí te escucho, Marco? un favor, yo le agregué un PDF porque yo le escribí como que en un cuadernito virtual, no sé si lo puede A ver. descargar o ver, para que no, porque es solo una parte del ejemplo. Ah, ya, es lo que vemos justo ahora en la pantalla. Sí, lo de abajo es en realidad la búsqueda que hice. No, no, está muy bien. La idea es también encontrar esto, que seguramente lo vamos a ver en breve. Y esto hace referencia al objetivo de la investigación, ¿verdad? Y esa es la referencia para que otras personas no usen tu ejemplo. Así que por eso necesito que sea visible. ¿Ya? No te preocupes, Marco. Ahí, Alice, gracias. No a ti. Dicen, el mío no me deja copiarlo como imagen. Tal vez creo que le voy a pegar un Word mejor. Y ya, está bien, aunque qué raro. Te permite subir en serio. Buscar la Sí, opción imagen. Qué raro. a ver, voy a volver a intentar. Ok, ok.
Ah, dice, yo lo subí con imágenes, pero creo que no se muestra. A ver, lo voy a actualizar y te aviso. ¿Ese es tuyo? Sí. A ver, veamos. Qué raro, no aparece el segmento de imagen. Ujú. Bueno, les digo que sí, sí se puede imágenes, porque, por ejemplo, aquí, si ven la pantalla, chicos, Nayeli publicó y efectivamente subió una imagen. Por eso sí se pueden las imágenes. Pero, bueno, tal vez está cargando, no sé, se me ocurre, pero es raro que no aparezcan las imágenes, chicos. Listen, yo lo acabo de mandar. No sé por qué aparece como que una, capaz por la captura aparece el zoom ahí al ladito, pero bueno, ya está en imagen. Ah, ok, no hay problema. Va bien. Ok, tenemos por ahora 4 y ustedes son 11. Vamos, chicos, por favor. Bueno, obviamente tiene calificación, ¿verdad? No sé, le he puesto la respectiva calificación, así que tienen que participar, jóvenes. Ya se subieron las imágenes. A ver, actualizo. Ok, sí, ya está, tienes razón. Va bien, gracias. Gracias, Leonardo. Luciana también, ya tenemos ahí soporte. Loreto también. ¿Me Te pueden creo que lo parar? voy a subir como foto porque no se entiende mucho. Ya, ok. Ujú. Lo puedes editar también, no hay problema. Ya. Lisa, una pregunta. ¿Esto igual se conoce como modelos de regresión para paneles de datos? Sí, correcto.
A ver, Carlos Medina ya publicó también. Veamos. Dicen, ¿se puede subir como un documento con dos fotos? O... La idea es que podamos ver lo que presentas, ¿ya? Por eso por lo menos copié el objetivo y después, si quieres, el documento. Ya, Lo que vamos a hacer ya, es ya. comentar y ver qué tipo de ejemplos hemos encontrado. Ok, aquí Carlos está en blanco. Ok, tenemos 6 respuestas, chicos. Ya. Licen, está bien lo que, o sea, como Cristian, ¿está mandé, en o tengo blanco? que añadir Pero algo. A ver, empecemos con primero Carlos. está en blanco, Lisen. Mira, me sale en blanco. Aquí está. Yo estoy viendo, pero desde aquí mi archivo. ¿Ah, sí? Qué raro. En mi ventana Mira, lo veo, sí. qué raro. Ah, puedo ver. Qué raro. Lo actualizo si gustas. Bueno, quizás ya aparezca. Esperemos un ratito. Ujú. Ya listo. Ahora sí, Juan Pablo, ¿me decías? ¿Está bien la forma en que la mandé o tengo que añadir algo? A ver. Sí, mira, lo que voy a hacer es leer cada elemento y lo vamos a comentar. En tu caso no hay que leer. Así que necesito que escribas por lo menos el objetivo de lo que has encontrado. La idea Ya, es no repetir ejemplos. Por eso necesito que pongan el objetivo de la investigación por lo menos. ya. Dice en la página donde se puede encontrar eso, que no estoy logrando pegar la imagen, no sé por qué. O publica otra Por, vez. ¿O qué? Publica otra vez. Esto déjalo Ahí. en blanco, no Ujú. importa, y publica otra. ¿Ya? Ya. Ok. Listen, tengo una duda, no sé si esta mientras la podría hacer. Sí, sí, claro. Normalmente entonces en los datos de panel va a haber alguna dicótoma, ¿no? O sea, por lo que he visto en los ejemplos. Depende del estudio. No siempre hay dicótomas, pero es probable que pueda haber dicótomas. Ah, ya. Para clasificar los datos, ¿no? O sea, como que... Mira, creo que vemos aquí un ejemplo. Es el Am, mío, justamente. y así, sí, ok. Si te fijas, aquí no hay dicótomas, ¿no? 1 y 2 no son dicótomas. Claro. No, o sea, no me refería a dicótomas, tal vez justo a eso, como que clasifiquen grupos, uno es un sexo y dos es otro, algo así. Ah, ya, ok. De hecho, la clasificación se la va a dar en la primera columna. Y esa es la técnica básica de elaborar una base de datos. En breve vamos a ver bases de datos también. ¿Ya? Entonces, la primera columna normalmente sí es una columna de clasificación de individuos y las siguientes columnas ya son las variables de estudio, donde puede o no haber, como dices, dicótomas y otras más. Así que esa observación que tú tienes es correcta. Sí hay algo aquí diferente a cualquier modelo de econometría anterior, claro.
Bien, chicos, comencemos revisando lo que ya tenemos, ¿ya? La idea es, como esa es una parte de la introducción del curso, lo que me interesa es que podamos tratar de entender la dimensión de un modelo de tipo datos de panel. Entonces, vamos a agrandar un poco esto. Bueno, veamos el ejemplo de Carla Caballero. A ver, dice una función de producción para países del Mercosur. Ok, ese es un ejemplo típico y por lo tanto es adecuado para un modelo de datos de panel, porque efectivamente me dice que está trabajando con 4 países. Los países del Mercosur son entonces Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y la forma de identificarlos va, por ejemplo, a partir de los números respectivos. Siempre que vean el número 1 significa Argentina, el 2 Brasil y así, ¿no? Esa es una forma de identificarlos. Cada individuo va a asumir un número, ¿ya? Así que esa sí es una primera idea de algo que vamos a hacer más adelante cuando estimemos los respectivos datos de panel usando el software respectivo. ¿Qué más nos dice? Lo que quieren analizar es la producción agrícola, que se basa, por ejemplo, en estas variables. En producción de unidades físicas, es la variable 1. En personal ocupado, variable 2. La tierra utilizada, variable 3. Y además utilizan 20 años de análisis, ¿ya? Entonces, esa es una aproximación a un modelo de datos de panel que es muy conocido en la literatura en general. Muchas veces cuando alguien está estudiando un curso de datos de panel, le presentan este ejemplo como uno de los tradicionales. Así que Carla encontró uno de los más conocidos. Seguramente cuando ya empezamos a leer lo que es el estudio y especialmente encontramos los resultados de este estudio, nos dice que la producción de productos agrícolas depende de con algún tipo de elasticidad de, por ejemplo, la producción de unidades físicas o el número de personas ocupadas y demás. Y efectivamente, el resultado que nos va a salir nos va a permitir identificar si es que en estos países alguna de las variables puede ser tomada en cuenta como representativa o significativa para explicar el comportamiento. ¿Ya? Así que si queremos ver el contenido final, habría que revisar este link que nos pone Carla. Pero, por lo menos, sabemos que esto sí corresponde a un estudio de tipo datos de panel. Caso 2, veamos lo que propone Marco Alba. Bueno, aquí está la ecuación. TM, que depende de imp, servit, D, no sé si es una dicótoma o qué, es una constante y luego el término perturbación. Ya, esa es una regresión. Ok, no es una constante, esa es parte de un modelo denominado de efectos aleatorios y esa es una segunda fuente de aleatoriedad. Ya vamos a llegar a eso para el segundo parcial principalmente. Ahí vamos a entender por qué aparece beta 0 como constante y A sub i como otra constante. Ok, dice aquí, ¿no? Ahí es la variable no observable, lo cual corresponde con un modelo. ¿Qué más nos dice este ejemplo? Dice, podría concluir la actitud local hacia beber y conducir. A ver. Marco Alba, ¿de qué se trata tu ejemplo? Licenciado, si le puede entrar capaz al PDF, pero en ese modelo lo que explica, el propósito es estudiar la eficacia de las políticas para reducir el número de conductores ebrios en Estados Unidos. Correcto. Se mide del 1982 a 1988, Ya. donde la variable TM es la tasa de mortalidad Ujú. y la variable imp servit es el impuesto sobre la cerveza. Ya. Y lo que al final muestra es de que los estados con una actitud menos favorable al consumo de alcohol tendrán en promedio menos muertes en accidentes de tráfico y probablemente tendrán impuestos más altos sobre el alcohol. Ok, eso valida el hecho de que mientras mayor sea el impuesto al alcohol, menos accidentes de tráfico van a existir, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, listo, gracias.
Bueno, ese es otro ejemplo igual también tradicional, que cuando estamos leyendo por vez primera lo que son los datos de panel, aparece como un caso de los que se pueden comentar y además replicar en otros países. Así que Alba va muy bien. Juan Pablo, ya te has dado cuenta que tenemos que comentar. Así que, Ya lo actualicé, pero a ver, ya tienes razón, dame un segundito. Ahí está. Bien, Juan Pablo, ¿de qué es tu ejemplo? es un paper que lo hicieron y trata de demostrar, digamos, la influencia del fútbol en el desarrollo económico, más que nada en el IDH y en el PIB. Y utilizan las variables como la apertura comercial, inflación y las demás, y las van haciendo en dos ecuaciones, con dos. Ahí y abajo están los resultados. Ya, interesante. ¿Dice cuántos países han sido tomados en cuenta? Todos los que están en la FIFA. Ah, ya, son como 200, ¿no? ¿Y hay alguna conclusión? ¿Has encontrado alguna conclusión en tu búsqueda rápida o no has Eh, llegado a eso? lo que dice el paper es de que sí hay una correlación, sí es que mientras más arriba, digamos, estén en el ranking FIFA las selecciones, están mejores en el PIB y en el IDH, pero que falta determinar si es casualidad o causalidad. Ah, ya, correcto. Sí, no es lo mismo la casualidad que la causalidad. Ok, aquí está tu resultado. Bien, bueno, lo que nos comenta su compañero también se dan cuenta es una de las alternativas de estudio que se pueden aplicar con los datos de panel. O sea, no necesito solamente hacer una encuesta o porque no la podría hacer todo el mundo, ¿verdad? Y tampoco necesito solamente ver cómo está la clasificación en el ranking de la FIFA de los países, porque tampoco me respondería el problema de interés. Pero si hacemos un modelo de dato de panel, ahí sí, ¿no? Escenarios como estos podrían buscar de alguna manera tratar de explicar un fenómeno, ¿no? De quizás que el desarrollo, no desarrollo, el crecimiento económico de un país puede estar provocando tener mayor dinero, invertir más en fútbol y quizás tener mejores resultados en el caso de la FIFA, ¿no? Esa es una de las hipótesis que se puede plantear en ese escenario. Y claro, como no ha sido validado, entonces queda la duda de si es una simple casualidad o quizás si hay un efecto de tipo causal en este modelo. Ok, buen ejemplo, Juan Pablo. Leonardo Vera. Leonardo Vera, un resumen de tu trabajo, de qué se trata este tema que nos has presentado. O sea, la tesis en general lo que intenta hacer es explicar la estructura del capital de las empresas que se cotizan en la bolsa de valores y en este apartado lo que hace es utilizar un modelo de panel de datos para explicar la estructura del capital de unas cuantas empresas mineras de diferentes países, como Perú, México, Colombia, creo. Ya. ¿Algún resultado que quizás encontraste por ahí o no pillaste algo al respecto? No, no entendía muy bien algunos de los tests que usaba, así que Ah, ya. A ver, solo viendo usaba las un test conclusiones. de Levin-Chu, creo. Ah, no te preocupes, los test los vamos a ver después. Como hoy estamos en una etapa de inducción, la idea es ver la idea general por ahora. Luego nos preocupamos de los tests. A ver, dice que en la investigación se comprobó de forma empírica que las variables de estudio son significativas en la estructura de capital y explica el nivel de endeudamiento. Ya. Ujú. Ok, sí creo que omite algo de información por acá. Pero sí, miren, podemos armar paneles de datos para cosas tan específicas como en este caso lo que plantea Leonardo, que es, por ejemplo, cuál es el resultado en la bolsa de valores de que empresas de tipo minera pues coticen en esta bolsa, ¿no? Así que ahí aparecen también ejemplos de datos de panel. Vemos el caso de Luciana. Luciana, ¿de qué se trata tu ejemplo? Dicen, bueno, en realidad la mayoría de los papers a los que traté de entrar Ujú. eran script o tenías que suscribirte, pero encontré ese que es un resumen, o la parte de arriba se copió sin querer,
Es un resumen de un panel de datos de hogares, de consumo de hogares en Europa. Y básicamente trata de como que explicar las diferencias en ingresos según la edad y sexo de las personas. Ya. Bueno, aprovechando aquí la imagen que propone Luciana, algo que ella sí me preguntaba antes y lo aclaramos de una vez ahora, chicos, porque así vamos a construir nuestras bases de datos. La primera columna siempre va a representar a los individuos. En el caso de hace rato, creo que de Camacho, en el primer ejemplo que nos presentó, aparecía como Argentina es 1, Brasil es 2, Paraguay 3, Uruguay 4. Si ese fuera el caso, entonces diríamos ahora que estos 1, 1, 1 son Argentina medido el año 2003, Argentina el 2004 y Argentina el 2005. Y luego me voy a Brasil el 2003 otra vez, Brasil 2004 y Brasil el 2005. ¿Ya? Es como si tuviera aquí una base de datos independiente, aquí arriba, y luego le pongo otra base de datos independiente aquí abajo. Y si tengo un tercer individuo, aparece aquí también, y un cuarto más abajo. Entonces, la base de datos de panel es como si tuviéramos una compilación de varios escenarios, varias bases de datos independientes que luego se vuelven una gran base de datos global. Entonces, siempre vamos a identificar en la columna 1 los individuos. Normalmente, claro, son números, pero saben ustedes bien que a veces también podemos cambiarlo por letras en función del software que vayamos a utilizar. Todo depende del label que le manejemos, pero fundamentalmente son números. Luego está la variable ingresos, que bueno, si se fijan, dice, el año 2003 su ingreso fue 1.500, el 2004 fue 1.700 y el 2005 fue 2.000. Pero eso es para Argentina, por ejemplo. 2, que es Brasil, el 2003 su ingreso fue 2.100, en 2004 fue 2.100 y en 2005 fue 2.200. Y si vemos luego Paraguay, está aquí abajo y Uruguay más abajo aún. Esta es la estructura básica de un modelo de dato de panel. Cuando vayamos a organizar nosotros nuestras propias estructuras, se va a dar cuenta que tenemos simplemente que observar esta para ordenar todo lo demás. Loreto, ok, ya tiene Loreto ahí sus resultados. Loreto, ¿de qué se trata tu ejemplo? Lisa, se acabo de leer mejor, digamos, lo que averigüé y eso, y era lo mismo que en clase, el tema del salario de la mujer y el hombre, que era casado, ¿no? Pero me puse a investigar dentro de eso, porque es del Banco de España, y encontré, digamos, un modelo de análisis financiero de la economía de Europa, de financiación de las empresas en la zona cero. Y eso no sé si lo puedo unir ahorita a eso. Allá, si quieres, mejor. ¿Sí? Ya, gracias, Sí, sí. Porque si no iba a ser lo mismo, creo, que lo anterior. Ok, ok. Ya, Ahorita lo leemos gracias. entonces. Gracias, Loreto. Yamila, ¿de qué se trata tu modelo? El que has encontrado. Ya, es un estudio que pretende ver la relación entre la demanda de gasolina dentro de los países de la OCDE. Y básicamente aquí pone que han tomado 18 países, bueno, hasta el 1978, pero ahora como son como 35. Y estaba leyendo las conclusiones recién. Ya, pero, ok, sin necesidad de leer las conclusiones, ¿qué crees que pudo haber salido como una conclusión de este modelo? Porque fíjate que aquí tienes como variable dependiente el consumo de gasolina por auto y que Sí. depende de los ingresos y del precio. Estamos hablando de una curva de demanda entonces. ¿No ven? Entonces la cantidad demandada en función del ingreso y del precio. ¿Qué es lo que se supone debería pasar si esto es una curva de demanda? Que es pendiente negativa. Ya. Respecto al precio, debería ser pendiente negativa. Que mientras más alto sea el precio, hay menos consumo de gasolina. ¿Y qué respecto a los ingresos? Mientras más ingresos,
Más consumo de gasolina. Ok, la pendiente debería ser positiva entonces, ¿de acuerdo? Y luego dice la variable shock de coches per cápita, stock de coches per cápita, que podría significar quizás la capacidad de almacenar autos para cada persona. O sea, una persona puede tener más de un auto quizás, ¿no? Bueno, ahí no sé cómo interpretarlo, pero por lo menos estos dos, ya solamente viendo las variables, ya podríamos de alguna manera tratar de interpretar de que sí, quizás para esto que es la OCDE, podríamos hacer un estudio sobre el consumo de gasolina y quizás lo esperado es verificar una relación negativa con el precio y una relación positiva con los ingresos, ¿no? Más o menos esa podría ser la idea básica. ¿Ya? Ok, gracias, Torrico. Camacho Nayeli. Ok, Camacho, ¿de qué se trata tu ejemplo? Listen, el ejemplo se trata sobre, o sea, son datos basados en la Reserva Federal del banco. Lo que busca es más o menos hallar una relación entre los determinantes de la ayuda después de la Guerra Fría que pueden otorgar los países, y está basada principalmente en la capacidad de ayuda a las necesidades económicas de los beneficiarios, los derechos civiles, políticos y la eficacia del gobierno. Ya. Que en tu ejemplo, indica quiénes son los individuos. Sí, está más abajo. Son 135 países. Ya. Más abajo. Ok. Ujú. Esa sería la idea de las variables medidas. Sí, esas todas las de arriba. Y más abajo igual está la ecuación que se usa. Ya. Es AID, ok, tan. ¿Y qué crees que salió como resultado? ¿O qué sabes que salió como resultado? No entendí bien porque, o sea, utilizaba hipótesis Ujú. y decía MCE, MCF y, o sea, eso no entendía bien. Ya, ok. No hay problema. Pero Sí, porque está te bien. daba Ujú. eso de no difieren considerablemente los estimadores MEF, MCE, y también te daba una fórmula con grados de libertad. Ya. Ok, no hay problema. Más adelante, me refiero a la próxima semana, ya vas a poder leer esos papers, porque la idea de este curso es darte las herramientas para que tengas claridad sobre esto, ¿no? El MEF y el MCE. Ujú. ¿Ya? Vamos a estudiar justamente esos modelos. Vamos a empezar hoy día y vamos a terminar seguramente el día lunes de estudiar estos modelos, que son los básicos dentro de datos de panel. Ok, gracias. Y, ok, veamos quién más presentó algo. Estamos aquí. No, yo cambié la mía, Liz. Ok. O sea, le agregué. Ujú. Ya, Loreto, me voy contigo. Estamos aquí. Ujú. A ver, comentanos, por favor. Ya, o sea, que lo encontré, que es lo que dice, que en el artículo se analizan las características empresariales que influyen sobre la capacidad de las sociedades para acceder a la financiación externa y se ha evaluado. Y para esto, digamos, a la base de datos de Amadeus para 5 países del área euro. Y dentro, digamos, del paper pone todo el rato en comparación a Alemania, Francia, España, Italia y Portugal. Y no especifica exactamente cuál es el modelo porque te lleva como que a otro paper que te explica otra parte del modelo porque es como un paper de papers más o menos, Ya. algo así, pero es más que todo, se trata del acceso a la financiación externa y crecimiento empresarial dentro del área euro. Ya. Bueno, sí, Ujú. aquí lo dicen, ¿no? Básicamente Sí, es como si nosotros quisiéramos saber de qué depende de que las empresas cochabambinas puedan tener inversión extranjera. Y claro, tomamos en sí. cuenta algunos casos a lo largo del tiempo. Así que va bien, buen ejemplo. Gracias, Loreto. Ahora,
Bueno, Yamila ya nos explicó que encontró. Nayeli también. Estamos, ok. Estamos con Pablo Jaldín. Pablo, te escuchamos. ¿De qué se trata el ejemplo que has encontrado? Listen, el ejemplo trata sobre el consumo de gasolina, pero ya me le explicó y estoy buscando otro. Caramba, cierto. Sí, Ok. Listen. Ok. Vamos con Joaquín Mejías. Joaquín, te escuchamos. Le hice un favor, estoy cambiando una cosita que me olvidé poner ya. Ahorita lo corrijo. ¿Ya? ¿Está bueno? A ver, veamos cuántos terminaron la actividad. Ok, son 10. Ujú. Bueno, Medina. Ahí está Medina. Carlos Medina. Ya se Dicen, nota lo que no sé por presentaste. qué, no sobre las capturas que pongo, ya lo he vuelto a editar también. Seguramente se va a actualizar, no te preocupes. Lo vemos con calma. Pero ahora, Ya pero es. mientras tus compañeros editan sus trabajos. ¿Qué has encontrado tú? ¿Qué nos comentas? Es un estudio que se hizo para ver qué tal es la capacidad tecnológica en América Latina comparado con otros países, con países desarrollados, ¿no? Y para eso es que toma muchas variables para ver qué tan determinantes son estas variables en el efecto del avance tecnológico en América Latina. Y para eso calculan dos modelos, un modelo A y un modelo B. Para el modelo A utilizan variables como es el uso del teléfono, internet, la apertura, el gasto en educación, después también el pago de asistencias y las importaciones de bienes. Es que para el modelo B utilizan variables como el stock de las patentes, que son qué tan seguidos se patentan, ¿no? Nuevos avances tecnológicos, también el uso del teléfono, del celular, después qué tal los investigadores, los ingresos de los investigadores también, y gastan en educación igualmente. Trata de eso, Luis. Interesante. Ok. Básicamente es bastante interesante porque tomando en cuenta que, bueno, según las referencias del 2007, ya hablan de variables bastante actuales, ¿no? Sobre todo viendo el tema de la capacidad tecnológica de los países. Interesante el ejemplo. Gracias, Carlos. Ahora nos vamos con Joaquín. Eso no es, Liz, está en la Ya. réplica, nomás ya corregí. Ya, listo. Ok, me voy ahí. Y estás al final. Bueno, nos falta Pablo Jardín, y estás aquí tú. Ok. Bien, Joaquín, ¿de qué se trata tu estudio o lo que encontraste? Bueno, de lo que encontré y lo que he entendido es que el principal objetivo del artículo quería ver las relaciones que existen entre la gobernanza, la distribución del ingreso y el desempeño económico en América Latina. Para eso analizó a 11 economías de Latinoamérica y vio cómo el comportamiento de estas variables en el periodo de 2001 y 2010. Y más abajo, ¿no? En las imágenes que puse, en donde la primera tabla, que es no el artículo la clasifica como la tabla 9. A ver. ¿Esto que vemos en la pantalla? Sí, Ya. correcto. Así saca la conclusión que, a ver, ¿dónde? Que, por ejemplo, el tipo de cambio real solo tiene relación significativa con la distribución del ingreso y que incluso sugieren que ambos tienen una causalidad bidireccional.
donde señala que aparentemente las mayores pérdidas de valor de las monedas latinoamericanas, ya sea por las depreciaciones o devaluaciones, ocurren cuando hay una alta desigualdad en la distribución del ingreso y que la gobernanza no se relaciona con el tipo de cambio. Ya, ok. Interesante la conclusión. Bastante relacionada con nuestro medio, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, chicos, ustedes también van a encontrar más adelante, cuando hagan su tarea, ustedes van a proponer modelos así de tipo fijos y aleatorios. Y claro, por ahora está bien que sepamos que existen, aunque la idea fundamental es que luego sepamos cómo estimarlos, ¿no? Y de eso se trata esta primera parte. Ya lo terminamos, esta revisión de los múltiples ejemplos que podemos encontrar sobre datos de panel, que como se han dado cuenta, explica varios aspectos de la economía, e inclusive va un poquito más allá de la economía en algunos casos. Ahora terminamos la revisión con Pablo Jaldín. Dale, Pablo, ¿y estás con un nuevo ejemplo? Sí, Liz, tengo un nuevo ejemplo. Está abajo. Sí, justo lo tengo aquí. Bueno, no lo veo, pero nos Es lo eso, Liz. comentas. Ah, ya. O sea, se está realizando esta prueba a 10 comunidades distintas, la cual quiere probar, digamos, si la probabilidad de que las empresas en esas 10 comunidades, cuánto es la probabilidad de que quiebren. Y esa probabilidad de que quiebren lo van a sacar según 5 ratios para todas esas mismas empresas en 10 distintas comunidades. Ya, ok. Listo, gracias, chicos. A ver, bueno, cerramos aquí entonces esta revisión y solo me interesa que ustedes ya tengan la idea de lo que vamos a hacer en ese curso. El escenario de datos de panel es bastante versátil, se aplica a varios contextos de análisis, tan diversos como hablar de países, hablar de productividades, hablar sobre gobernanzas, hablar sobre inclusive estar casado y tener un resultado económico o no estar casado también. O sea, realmente es bastante versátil el uso de los datos de panel. Y eso depende también del dominio que ustedes tengan sobre qué herramientas debo usar. ¿Ya? Como les mostraba, hay modelos que se aplican, por ejemplo, para tipo FE, tipo ME, tipo MX y demás. Y cada uno de estos es un modelo diferente. Y que tenemos nosotros que empezar a analizar desde el principio que como son modelos diferentes, se adecúan a realidades diferentes. ¿Ya? Y esa es la idea en este primer escenario. Bueno, continuando con nuestra clase, chicos, les voy a mostrar algunos ejemplos de datos de panel, pero en ecuaciones ahora. De tal manera de que ya podamos comenzar con la derivación de las propiedades. Y una vez que conocemos cuáles son esas propiedades de los modelos de datos de panel, ustedes puedan tranquilamente luego estimarlas en el software respectivo. Por si acaso, jóvenes, aquí en la plataforma, ya lo ven ustedes esto, aquí en la plataforma del curso, ya les he dejado una primera presentación que lo que hace es resumir aquello que vamos a derivar en la pizarra. ¿Ya? Entonces, esta presentación va a ser una guía básica. No, bueno, no es tan básica en realidad, es una guía realmente del curso, pero la idea también es analizar aquello que estamos tratando de estudiar y sobre todo es el diseño de los distintos tipos de ecuaciones. ¿Ya? Así que pueden basarse en esto, chicos, por favor. Y también, caramba, se está descargando. Se basan en esto para poder dar seguimiento a lo que estamos haciendo y también va a ser muy importante que den seguimiento al avance con esa idea de las pizarras. Las pizarras siempre son buenas porque el data display, me refiero, el PowerPoint no siempre refleja lo que uno quiere. Hay elementos dinámicos que vale la pena nomás usarlos vía una pizarra como esta. Bien, modelo número 1. Les voy a mostrar el modelo número 1. Este modelo se llama el modelo canónico de datos de panel. Ya tenemos una idea de ventajas y desventajas de los datos de panel. Hasta ahora hemos visto que hay algunos ejemplos también de datos de panel. Ya hay, por lo menos son dos cosas que por ahora
ya las hemos desarrollado. Pero tenemos que empezar a hilar un poco más fino. Y eso se da, por ejemplo, con los modelos de datos de panel. El primero se llama modelo canónico. Entonces les pongo ahí la idea del modelo canónico. Bien, ¿qué es un modelo canónico? A ver. El modelo canónico también es conocido como modelo genérico de datos de panel. Tiene una estructura bastante interesante, dado que es difícil de poderlo estimar y por eso además se llama canónico. Por ejemplo, nos dice que la variable de interés y la variable y va a fluctuar para cada i individuo, i con individuo, y para cada t con tiempo. Y esto, además, debe tener un escenario de una constante. La constante va a ser el término alfa. Y alfa también fluctúa para cada individuo y para cada tiempo. Luego, incluimos una pendiente, que puede ser, por ejemplo, la pendiente beta. Y esa pendiente beta de un modelo canónico está asociada al regresor, siendo que el regresor X también fluctúa para cada I y para cada T. Y finalmente, encontramos la variable perturbación, la cual tiene su respectiva variación para I y para T. Igual que antes, o sea, en el modelo previo que hemos analizado, sabemos que la evolución de I es desde 1, 2, 3 puntos suspensivos hasta n observaciones. Y luego vemos que la variación de T va también de 1, 2, 3 puntos suspensivos hasta T posibles observaciones. Y ahí es donde nosotros encontramos esta ventaja de tener los modelos de datos de panel, que tienen NT observaciones para empezar. Ahora, este modelo canónico, chicos, nos está diciendo que hay una evolución para cada elemento analizado en Y que debería ser diferenciado para cada tipo de individuo, ¿no? Donde tengo N individuos analizados y también para cada tiempo. Sin embargo, este modelo canónico tiene una dificultad. Y el problema está justamente en la constante. Esta es la dificultad fundamental. El modelo canónico nos dice que la constante debería ser única para cada individuo y para cada tiempo. Es como si tuviéramos una observación para cada individuo y para cada tiempo. Y si yo tengo, como en el caso del día de ayer, 50 individuos y tengo 15 unidades de tiempo, al final debería encontrar 750 constantes. Eso no tiene mucho sentido económico, porque lo que queremos ver en economía y sobre todo en econometría son tendencias de evolución de las variables X y Y. Pero si me la paso calculando puras constantes, voy a encontrar 750 resultados. Y por lo tanto mi ecuación, solo en la constante, va a tener 750 constantes. Y la ecuación se va a volver muy larga. Eso hace que el modelo canónico no sea elegible para la estimación. Y además se vuelve un modelo teórico, dado que no tenemos herramientas analíticas para estimar un modelo de esa naturaleza. Entonces, este modelo canónico tiene que ser simplemente tomado en cuenta como el más volátil de todos los modelos. ¿Y por qué les digo que es volátil? Porque su fluctuación va para cada componente. La variable Y fluctúa, la constante alfa fluctúa, el regresor fluctúa y la perturbación también. Y ese modelo canónico, por lo tanto, no es estimable, ¿no? Y ponemos abajo por esa sentencia justamente. Es un modelo no estimable. Pero por lo menos es un punto de partida. Y si bien el modelo canónico no es estimable, la pregunta obvia es, entonces, ¿qué cosa sí será estimable? Ahí es donde aparece el modelo 2. Y ese modelo 2 va a ser justamente una mejora de la estimación del tipo modelo canónico. El siguiente modelo se denomina modelo Poulet. Es el modelo Poulet. Y ese modelo Poulet
está sobre todo criticando el término de la constante. Si mi modelo tenía 50 individuos hasta n y 15 unidades de tiempo hasta t, debía tener 750 constantes. Pero eso es algo que no se lo puede lograr con las herramientas de la econometría. No voy a encontrar un modelo con tantas constantes si esa además es mi base de datos. Por lo tanto, diseño un segundo modelo. Y el modelo Pulet hace lo siguiente. Ese modelo se basa en presentar un escenario donde la variable y, ¿ya?, sigue fluctuando para cada individuo y para cada tiempo, pero la constante es única. Solo aparece alfa ahí. Y luego vemos que esta evolución se debe otra vez a un coeficiente tipo beta, a los regresores IT y luego a la perturbación. Donde esa nuestra perturbación es una común y corriente. Ese modelo Pulet entonces nos dice que las constantes ya no son una para cada individuo y uno para cada tiempo. La constante es única, ¿ya? Y además, esta constante es única para todos los individuos y para todos los tiempos. Este tipo de escenarios tienen, por ejemplo, algo bastante llamativo. Es como si nosotros quisiéramos realizar una regresión y esa regresión tiene, por ejemplo, este tipo de comportamientos. A nivel gráfico, el modelo Pulet que estamos analizando dice que va a fluctuar y y t respecto a x y t, ¿ya? La relación puede ser esa, una relación bivariada común y corriente, y luego cada uno de los individuos va a tener su propio tipo de evolución. Por ejemplo, ahí están los individuos de tipo celeste, luego están los individuos de tipo verde, y quizás también están los individuos de tipo amarillo. Y claro, los dibujo con una línea recta, solo suponiendo que están evolucionando de manera recta. Pero todo esto, entonces, significa que es una amplia variación, ¿no?, de todos los tipos de individuos, ¿no? Entonces, explica cada individuo o cada tipo de individuo en realidad, pero tiene una característica básica. Y esa característica nos dice que esto todo depende de una sola constante. Así que este modelo canónico, chicos, efectivamente está tratando de ver la evolución distinta de cada individuo. Y una vez que tenemos esa evolución distinta de cada individuo, no estamos respetando sus puntos de partida, porque estamos asumiendo que todos tienen un mismo punto de partida. Entonces, podemos comentar abajo que en este modelo, ¿ya?, en este modelo, todos los individuos tienen algo en común. Tienen algo en común. Y ese algo en común es justamente lo que provoca que tengan un mismo punto de partida. Entonces todos tienen un mismo punto de partida, mismo inicio. Y cuando hablamos de un mismo inicio, estamos haciendo referencia a justamente el elemento alfa. Ahora, ¿por qué esto es importante de siquiera comentarlo? Porque, bueno, parece bastante obvio si veo la ecuación y ya está. El problema está, chicos, en que cada individuo es diferente. Por ejemplo, en el curso de ustedes, aquí veo en la lista de participantes, veo a 11 individuos. Ustedes 11. Ustedes 11, chicos, los puedo identificar, por ejemplo, en dos grandes grupos. El grupo hombres y el grupo mujeres. Y si para empezar decimos que ustedes son mi objeto de estudio, los hombres podrían ser, por ejemplo, este color verde y las mujeres podrían ser, digamos, el color celeste. ¿Ya? Cada uno tiene su propia evolución. Y eso es tan cierto como preguntarles a ustedes alguna característica, no importa qué. Normalmente vamos a esperar que el comportamiento de las mujeres sea por lo menos algo diferente al comportamiento de los varones. Veamos algunos casos. En la anterior clase ya les pregunté, creo que le preguntaba, si mal no recuerdo, a Luciana, ¿qué pasaría si medimos el consumo de carne común y corriente, carne de res,
por mes entre hombres y mujeres? Y la respuesta era que hay una crucial diferencia entre hombres y mujeres, porque normalmente la mayoría de los hombres consume más carne de res que las mujeres. Entonces, la tendencia nos dice que el consumo de carne de res de los hombres es distinto al consumo de carne de res, digamos, de las mujeres aquí abajo. Y por lo tanto, no hay cómo suponer que ambos son iguales. Segunda cosa, a pesar de que ustedes son de alguna manera homogéneos en su edad, podemos preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es su nivel de gasto tradicional un fin de semana? ¿Ya? Pensando que quizás los fines de semana podrían ser días de comportamiento tradicional. Ojo que esa pregunta sería obvia en un escenario donde no estamos en cuarentena. Si les hubiera preguntado eso el año pasado, estoy seguro que muchos de ustedes hubieran respondido que los hombres y las mujeres tienen gastos diferentes en fines de semana. Cada quien, como grupo, tiene su propia forma de desarrollar su fin de semana. Por ejemplo, podríamos pensar que las mujeres tienen gasto porque van, no sé, a hacer ejercicio. En cambio, los hombres podríamos pensar que un fin de semana tienen otro tipo de gasto porque hacen también ejercicio, pero no el mismo ejercicio. Por ejemplo, digamos, las mujeres manejan bicicleta, hacen spinning. En cambio, los hombres juegan fútbol o básquetbol o algo así. Y por lo tanto, como son dos escenarios diferentes, en la mayoría de los casos, ya entendemos que los gastos también son diferentes. Entonces, cualquier cosa que analicemos, solo diferenciando a hombres y mujeres, sabemos que los resultados van a ser distintos. Y la duda entonces aparece ahí. Si somos distintos, hombres de mujeres, ¿por qué empezamos en el mismo punto? ¿Cuál es la razón que hace y que nos vuelve iguales, sobre todo? Si estamos identificando que desde el principio, y además como una ventaja de los datos de panel, es que esta metodología nos permite diferenciarnos, entonces, ¿cómo justificar que tenemos algo en común? A ver, vamos a preguntar empecemos por abajo de la lista esta vez, a Yamila Torrico. Yamila, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Sí. ¿Qué tal, Yamila? Mira, ¿qué crees tú que podría ser diferente en algún aspecto económico entre hombres y mujeres? ¿No? ¿Qué aspecto económico podemos encontrar como diferente entre hombres y mujeres? Por ejemplo, yo les decía que una diferencia podría ser el gasto en hacer algún tipo de deporte en un fin de semana, ¿no? Que podemos esperar que quizás los hombres y las mujeres no hacen el mismo deporte y como no hacen el mismo deporte, pues no generan los mismos gastos. ¿Qué nos dirías tú? Un ejemplo, lo que quieras. Tal vez en la peluquería. Ok, perfecto. Sí, sí, es un buen ejemplo. Muy buen ejemplo, la verdad. Muy buen ejemplo, Yamila. ¿Qué nos comentas de esa diferencia? ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? ¿Qué opinas? Creo que el cuidado de las mujeres, o sea, el cabello es un poco más caro que el de los hombres, tal vez. Ok, gracias. Gracias, Yamila. Entonces, usando el ejemplo de Torrico, vemos que el gasto en el cuidado del cabello de los hombres puede estar, digamos, aquí abajo, ¿ya? El rojo o el amarillo. No importa cuál por ahora. Entonces, lo que normalmente los hombres gastan en arreglarse el cabello, un corte de cabello o lo que vaya a hacer, tiene un gasto normalmente inferior. Y como nos comenta Torrico, el caso de las mujeres podría ser normalmente notablemente superior. Obvio que no es de todas, pero por lo menos sabemos que la mayoría se comporta así. Entonces, como ambos son distintos, ahora le preguntamos a Pablo Jaldín. Pablo, si bien el gasto en temas de peluquería es distinto entre mujeres y hombres, ¿cómo podríamos justificar que ambos tienen un mismo punto de partida? Ambos están yendo al mismo peluquero, tal vez. Ya, pero ¿cómo? Dame más información, dame un criterio más.
Inventate alguna historia, no sé. A ver, entonces, son una pareja, digamos, y la pareja está yendo al mismo peluquero. Solo que como uno solo se va a cortar las puntas, digamos, el precio va a ser otro. Pero en cambio el otro, que va a ser el chico, digamos, se va a hacer rapar todo, o sea, el precio va a variar, ¿no? Van al mismo peluquero, pero según el corte, eso les va a hacer algo distinto, ¿no? Ah, ya, ok, excelente idea. Entonces, más o menos va por ahí un modelo Pullett. Nos dice que efectivamente sabemos que mujeres y hombres son distintos, pero nos obliga a imponer una restricción donde ambos en algún momento van a ser iguales. Y como nos comenta Pablo, que realmente es muy ingenioso lo que él dice, sabemos que las mujeres van a gastar más que los hombres, pero puede ser que en un principio esta pareja va a hacerse tratar el cabello y si bien el hombre se hace un gran tratamiento de cabello porque hace muchas cosas, la mujer puede quizás solamente hacer algo menor. Entonces yo tengo y estoy obligado ahí a entender que siempre hay un punto de partida donde los dos quizás tienen el mismo nivel de gasto. Digamos que nos cortan por, no sé, por por 15 bolivianitos nos cortan el cabello, ya, y ahí estamos, con 15 bolivianos pagando y nos cortan el cabello. Y digamos que a las mujeres de este ejemplo, igual por una simple retocada, igual le van a cobrar 15. Entonces, ambos estamos empezando en un mismo nivel cuando vemos el tema del gasto. Pero una vez que hemos empezado aquí, los siguientes años, las cosas ya no son las mismas. O los siguientes periodos, no solamente son años. Los siguientes días, los gastos van a ser distintos. Y ahí sí se va a notar la diferencia. Por lo tanto, empezamos en un mismo punto, ¿no? Empezamos todos en un mismo valor de alfa, pero con el paso del tiempo, la diferencia se va notando entre la variación de las variables para la medición de X respecto a la medición de Y. Donde Y podría ser, por ejemplo, ese, el número de cortes de cabello que yo tengo y X podría ser el gasto en el corte de cabello que normalmente voy a desarrollar. Entonces, en este modelo de dos variables, estamos básicamente condicionados en encontrar puntos de coincidencia entre los elementos que estoy analizando. Ahora, pero ¿por qué lo tomamos en cuenta el modelo Pullett si es tan restrictivo? Pues hay cosas que sí valoramos. Por ejemplo, ¿qué? Este modelo Pullett sí permite eliminar el problema que tenía el modelo canónico. Recuerden que el canónico, chicos, me presentaba una constante para cada individuo y para cada tiempo. Esto no se puede estimar. Esto es básicamente un sueño, si quiero estimarlo, ya sea con Stata, con Ibius, con lo que quieran. Ese es un modelo no estimable. Pero Pullett sí es un modelo estimable. Y es más, Pullett lo podemos estimar inclusive a mano. Les voy a mostrar más adelante cuáles son los sistemas de ecuaciones según los cuales se han desarrollado estos modelos. Y ahí tranquilamente vamos a entender que podemos estimar todo esto también a mano. La segunda razón de por qué nos quedamos con Pullett, a pesar de que nos pone una restricción tan fuerte para poder utilizar este modelo, es que la varianza del modelo Pullett sigue siendo preferible que la varianza de cualquier modelo que conocemos hasta ahora. ¿Ya? Entonces, más o menos significa la siguiente idea. El modelo Pullett nos obliga, ¿no? El modelo Pullett nos obliga, ¿no? A empezar de un mismo punto o a iniciar en un mismo punto. Y ojo, no siempre podemos hacerlo, ¿verdad? A veces hay que ser muy imaginativos como Pablo Jaldín y encontrar un resultado, pero no siempre sucede. A veces, simple y llanamente, no vamos a poder encontrar esa idea de un punto en común. Pero, a pesar de que esto es cierto, de que el modelo realmente tiene esos problemas, existen algunas ventajas. Y esas ventajas son, por ejemplo, las siguientes. Ok.
Voy a continuar arriba, chicos. Se me acabó la pizarra, ya no me alcanzaba el espacio. Me voy acá arriba, entonces, por favor. Y continuamos ahí arriba. El análisis de un modelo Pullett. La idea del modelo Pullett, entonces, ahora nos dice que, si bien me está obligando a tener algo en común con mis otros individuos, su varianza es preferible. La varianza del modelo Pullett, chueco. La varianza del Pullett es preferible a la varianza de cualquier otro modelo. A la varianza de cualquier otro modelo. Ya, ok. O sea, eso realmente es importante de tomarlo en cuenta por ahora. ¿Cómo funciona esta idea? No se olviden, chicos, que por ahora lo que nosotros conocemos, eso que se llama otro modelo, es, por ejemplo, esto. Nosotros sabemos que tenemos una varianza de tipo corte transversal y en el modelo de corte transversal, la varianza de beta es sigma cuadrado x transpuesta x a la menos 1. Y además, podemos comparar esta varianza de tipo corte transversal con la varianza de datos de panel. Y encima datos de panel de tipo Pullett. Y cuando yo encuentro el dato de panel de tipo Pullett, entonces voy a encontrar la varianza de beta de tipo Pullett, le voy a poner una P ahí para diferenciarla, la cual también va a ser sigma cuadrado de x transpuesta x a la menos 1. Ok, por ahora parecen básicamente los mismos escenarios. La parte matemática es similar. Ambos tienen la relación de la perturbación, que elevada al cuadrado me da el numerador para encontrar la varianza residual, y luego me da la relación de los regresores en sumatoria cuadrática elevados a la menos 1, como básicamente determinante de la varianza de beta. Pero puedo ahora sacar yo una conclusión. Decimos que esto es preferible porque básicamente entendemos que la varianza del beta Pullett siempre es menor que la varianza de cualquier otro beta que nosotros vayamos a encontrar. Y como estamos buscando nosotros varianzas pequeñas, porque una varianza pequeña significa mayor eficiencia, entonces usar un modelo Pullett, por más restrictivo que sea, pues no parece ser una mala idea. Y además, una tercera razón de por qué debemos usar un modelo Pullett es la siguiente. Además, comparando los modelos disponibles, comparando los modelos disponibles o lo disponible, encontramos más o menos lo siguiente. Cuando yo tengo un modelo de tipo corte transversal, en corte transversal, chicos, básicamente voy a encontrar una ecuación así. Y sub i, que es igual a alfa más beta xi más E sub i. Y cuando tenga datos de panel de tipo Pullett, mi modelo a estimar será YT, que es igual a alfa más beta xit más EIT. O sea, no está cambiando notablemente mis resultados. Por ejemplo, el coeficiente beta sigue estando bajo todos los principios de la regresión lineal. O sea, beta sigue siendo insesgado, eficiente, consistente y además alfa se comporta de la misma manera. Como vemos en este caso, antes, me refiero a los cursos de econometría previos, mi modelo de regresión ya era óptimo. Era un modelo de regresión MELI. Es el mejor estimador lineal insesgado. Y además tenía una sola constante. Y antes no nos molestaba tener una sola constante. Ahora tengo un modelo Pullett. Y este modelo Pullett también tiene una constante. Y si antes no me molestaba tener una constante, pues ahora no debería molestarme tener esa constante. Sin embargo, a pesar de que mantenemos las propiedades para alfa y para beta, siguen siendo
insesgados y eficientes, además tengo una ganancia, o sea, tengo un plus, dado que el modelo de tipo dato de panel Poulet siempre va a ser preferible respecto a cualquier otro modelo. Tengo problemas para interpretar esto porque me está presionando el modelo a encontrar algo que tengan en común, que matemáticamente es fácil hacerlo porque es una sola constante, es un número que sale, pero económicamente es difícil de interpretar. Pero aún así, chicos, siempre va a ser preferible Poulet respecto a un estudio de tipo corte transversal. Por eso es que por ahora se queda todavía este modelo Poulet como vigente, ¿ya? Y además lo podemos tomar en cuenta como si fuera el primer modelo a utilizar para cualquier caso de regresión. En algunos libros, el modelo Poulet se lo conoce también como mínimos cuadrados agrupados y le utilizan sobre todo mínimos cuadrados ordinarios para estos mínimos cuadrados agrupados y nos da resultados adecuados porque se basa, por ejemplo, en esta estructura. Se basa en el hecho de afirmar que tengo pendientes y constantes parecidos, con la diferencia de que la varianza del modelo agrupado siempre va a ser preferible a la varianza de cualquier otro modelo. Entonces, recuerde que dato de panel Poulet siempre va a ser preferible, ¿ya? Siempre será preferible respecto a corte transversal, por si acaso, y no solamente corte transversal, también o series temporales. Dado que el dato de panel Poulet siempre me va a dar un resultado bastante súper eficiente, ¿no? O bastante más eficiente si gustan. Pero al final de cuentas sus varianzas siempre son más pequeñas. Sin embargo, a pesar de que ese modelo Poulet, también denominado modelo agrupado, es una primera aproximación al escenario de los datos de panel, aparece un tercer modelo, ¿no? Y entonces la evolución de la teoría econométrica nos dice, pasamos de un canónico, que es bastante ideal, a un modelo Poulet, que es bastante restrictivo. Pero luego podemos empezar con un modelo nuevo. Y el modelo 3 que les presento se llama el modelo de efectos fijos. Entonces, ponemos ahí modelo número 3. Y ese se llama modelo de efectos fijos. Modelo de efectos fijos. También conocido como modelo MEF. ¿Ya? Es el modelo MEF. Ese modelo de efectos fijos, chicos, trata de mejorar los problemas que tiene el modelo Poulet. ¿Ya? Es como si básicamente nosotros usamos el Poulet, pero vemos que tiene muchos problemas, sobre todo para respetar el punto de inicio. Y nos obliga a ser en algún caso inclusive algo sesgados, ¿no? Porque nuestra evolución sabemos que va a ser diferente de individuo a individuo, pero por el hecho de compartir una misma constante, podemos sesgarnos de alguna manera. Por eso aparece el modelo de efectos fijos. Y este se lo explica a partir de la siguiente ecuación. El modelo MEF dice que evoluciona con la variable y y t, pero este es equivalente ¿a qué? A una constante con un subíndice i, más una pendiente, la relación del regresor x y t, y finalmente la perturbación it. Y ese es un modelo de tipo MEF, muy tradicional en la econometría de datos de panel, y que lo que hace es mejorar la estimación. Identifica que en el modelo Poulet, una deficiencia del modelo Poulet es, por ejemplo, su constante. Y para evitar tener esa deficiencia, el modelo de efectos fijos lo que hace es diferencia la constante para cada individuo. La mejora, entonces, es justamente esto. Y nos dice que ahora existe una constante para cada individuo.
¿ya? Y lo cual ya es una mejora para nosotros. Si tuviéramos que utilizar el mismo gráfico de el modelo Pulet, quizás lo podemos presentar ahí a continuación. El gráfico nuevo sería más o menos así, ya con los 4 colores que les proponía. Y el gráfico, por ejemplo, podría medirnos esto. En el modelo anterior tenía primero celeste, verde, amarillo, rojo. Entonces, puedo tener primero celeste. Y ahí vemos la evolución de algo que es celeste. Luego algo que es verde. Luego algo que es amarillo. Y finalmente algo que es rojo. A diferencia del modelo Pulet, cada uno de los individuos va a tener su propia constante. O sea, las constantes van a ser igual, por colores, para que sea más llamativa la cosa. Lo que es celeste va a tener su propia constante, va a ser la constante 1. Lo que es verde, son los individuos de tipo 2, tienen su constante también la 2. Los que son 3 aparecen ahí como la constante 3. Y finalmente los que son 4 aparecen ahí como constante 4. Eso significa para nosotros que el modelo va a tener una constante para cada individuo. Y si los individuos solamente son 2, me refiero a hombres y mujeres, entonces ya se puede sobreentender que si solo uso hombres y mujeres, esos van a estar agrupados en sus respectivas evoluciones. Aquí está la evolución de los hombres y aquí va a estar la evolución de las mujeres. Y ahí, entonces ya sé que no debería estar inventando excusas para justificar que ambos empiecen en el mismo punto. Y aquí podemos usar el ejemplo de Torrico y efectivamente decir que el gasto en peluquería del hombre está por aquí abajo, porque es muy bajo, es muy poco lo que gasta normalmente la mayoría de los hombres. En cambio, el gasto en arreglo de las mujeres está aquí arriba, ¿ya? Y se mantiene aquí arriba, fluctúa, etcétera, pero está aquí arriba, porque normalmente entendemos que la mayoría de las mujeres tiene un nivel de gasto bastante elevado. Y no tengo que hacer nada más, porque la ecuación luego, la que voy a representar, me va a decir que la forma de explicar esto será que y y t es igual a alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 y más alfa 4. Y claro, más beta veces x y t más e y t. Mi modelo MEF ahora deja de ser un modelo de tipo sesgado y más bien me aparece como un modelo más eficiente, porque no está mezclando los individuos y más bien los está definiendo a partir de sus respectivas constantes. Una forma de representar este modelo podría ser más o menos la siguiente. Además, podemos escribir esto así, donde tengo y y t, que es igual a una matriz diagonal multiplicado por un vector alfa más beta veces x y t más e y t. Y bueno, ¿qué cosa es esa nuestra matriz diagonal D? Esta matriz diagonal la podemos identificar más o menos así, como si tuviera identificados los valores de, ya multiplicando por alfa, por ejemplo, todo esto sería como si tengo alfa 1, 0, 0, 0, luego tengo aquí alfa 2, luego tengo alfa 3 y finalmente tengo alfa 4. Eso es lo que significaría para nosotros el componente de una matriz de tipo diagonal por alfa, donde alfa es equivalente a cada constante para cada individuo. El problema que aparece aquí es más o menos el siguiente. En este caso, este es nuestro modelo. Más que problemas, tiene primero ventajas, luego problemas. Este modelo, tal así como lo ven chicos, presenta una corrección al caso Pulet, ¿no? Entonces, el modelo MEF aparece como una corrección del modelo Pulet.
y que básicamente ya no nos obliga a tener algo en común, que ya no obliga a tener algo en común. Y me refiero con algo en común a que todos tengamos, por ejemplo, la constante. Porque en este caso respeta las características fijas individuales de los individuos. El modelo MEF lo que hace es respeta las diferencias fijas de los individuos. Fijas de los individuos. Como por ejemplo, esas diferencias podrían ser el hecho de que el nivel de gasto de los hombres en general es diferente al nivel de gasto de las mujeres en general. Y las diferencias, por lo menos en el corto plazo, no van a cambiar. Y bueno, si básicamente esas diferencias no van a cambiar, las podemos tomar en cuenta como válidas y como fijas en el tiempo de estudio. Pero a pesar de que esto es una mejora, ¿no? Es una corrección del modelo tipo Poulet, también tiene algunos puntos débiles. Por ejemplo, una parte débil de nuestro modelo se debe sobre todo a esto que está aquí identificado. Entonces continúo ahí arribita y les digo que una debilidad del modelo MEF es, por ejemplo, la siguiente. Ahí lo ven. Bueno, como cualquier cosa en la vida tiene un pero, y justamente le vamos a poner ese pero. Y decimos, pero el modelo MEF, ¿ya? Pero el modelo MEF tiene un problema. Tiene un problema. Y básicamente ese problema, señores, está enfocado en lo siguiente. Es que yo puedo tener y y t, que es igual a la diagonal multiplicado por alfa i, ya lo voy a diferenciar por cada individuo, y además le voy a añadir lo que corresponde, ¿no? Simplemente el complemento. Pero, ¿qué pasa si i tiende a ser muy grande? ¿Qué pasa si i, por ejemplo, significa lo mismo de la encuesta de hogares de nuestro país? 80,000 observaciones. El problema cuando i es muy grande implica que esta matriz diagonal y el vector alfa i que aparece ahí debería tener una dimensión de 80,000 elementos más o menos. Y eso que 80,000 no es tan grande, ¿verdad? En algunos casos podemos encontrar bases de datos de muchos más individuos. Las encuestas de hogares de otros países son pues de cientos de miles de individuos. Esto se vuelve una imposibilidad. Es como si otra vez estuviéramos en un escenario donde encontramos un montón de constantes, ¿no? Realmente un gran montón de constantes que son difíciles de estimar y además, peor, son difíciles de interpretar. Cuando el número de individuos tiende a ser muy, muy grande, entonces esto se vuelve difícil de estimar. Entonces significa que hay problemas de estimación. Eso que hace rato era la solución al modelo Poulet, me refiero a la constante, ahora esta constante que significaba ser una solución se vuelve un problema. ¿Cuándo? Pues cuando el número de individuos es demasiado alto. Vamos a tener problemas de estimación. Inclusive, si le pedimos al Stata que nos calcule el modelo MEF para 80,000 elementos, difícilmente lo va a hacer, porque necesita una ecuación que tenga por lo menos 80,000 caracteres. Y eso es algo demasiado grande. Y si no nos vamos ni siquiera a valores como 80,000 elementos, quizás, ¿qué pasa si quiero hacer una base de datos con todos los estudiantes de la UPB? Entonces, mi modelo de tipo MEF para todos los estudiantes de la UPB podría ser aquel donde I fluctúa de 1 a 5,000. Ya tenemos, digamos, 5,000 estudiantes ahí. ¿Cuántas constantes debería tener?
pues 5.000 también. Y ese es un gran problema para nosotros, dado que nos va a permitir encontrar ecuaciones con problemas de estimación. No estamos diciendo tanto que esté mal la ecuación. La ecuación está muy bien, porque al final de cuentas es una solución al Pulet. El problema es la estimación. Los softwares de econometría no son tan potentes como para darnos respuestas así de ambiciosas como nosotros las tenemos. Y ahí aparece la obvia pregunta. Si la constante es un problema, entonces, ¿qué hacemos? Si la constante es un problema, ¿qué hacer? Y por qué hacer me refiero a cómo soluciono este problema. Ok, chicos. ¿Qué haríamos en este caso si mi constante se vuelve un problema de estimación? Ningún software me va a estimar 80.000 constantes. Entonces, ¿cómo solucionaría este problema? ¿Qué opinan? Estamos en los últimos minutitos de clases. ¿Lo dejamos para el lunes? ¿O se animan a responder? Puede ser 0, ¿no, Lisen? ¿Otra vez, perdón? La constante no podría ser 0, ¿o sí? No, porque significaría que hay 0 individuos. Tal vez separar en grupos de constantes. Ya, pero igual el número es muy alto. Cuando el número es muy alto, aunque sea por grupos y demás, vamos a exagerar el ejemplo. La idea es que esto sigue siendo un problema y es muy grande. No solamente 80.000, si quieren es 800.000. Aunque haga grupos, voy a hacer grupos de miles, pero aún así la constante está ahí. Bueno, lo que dice Luciana es una aproximación a la respuesta que estoy esperando por parte de ustedes. Lo que quiero hacer es eliminar la constante, pero quiero eliminarla de esta ecuación. Así tal y como la ven la ecuación. Quiero eliminar la constante. Entonces la pregunta sería, ¿cómo eliminarla? Ahora sí, usando la aproximación de Luciana de que la volvemos 0, no es solamente 0 así nada más. Hay que hacer algo para eliminarla. Asumir que es 0 significaría que asumimos que hay 0 individuos. Entonces hay que eliminarla, ¿no? Ojo que necesito que entiendan que eliminarla no es lo mismo que asumir que es 0. Cuando yo asumo que es 0, digo que hay 0 individuos. Pero cuando yo sé que hay 80.000 individuos y quiero borrar ese indicador, entonces ya sé que hay 80.000 individuos. Solo que ahora quiero borrar esos individuos. ¿Cómo eliminamos la constante de ese modelo, chicos? ¿Alguna idea? Ok. Ahora sí, eso sí les dejo para el día lunes. El día lunes, chicos, les voy a preguntar otra vez lo mismo. Vemos esa ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo eliminaría la constante de esa ecuación? La idea es borrarla, es restarla, hacer algo. Quiero eliminarla. Ya sé que existe, solo que ahora quiero sacarla de mi ecuación. El lunes lo respondemos, por favor, chicos. ¿Ya? Que pasen buen fin de semana y gracias por participar de la clase. Gracias, Lisen. Hasta luego. El lunes. Lunes. Buenas noches, chicos. Lice, gracias. Buenas noches, Hasta luego, chicos. Lisen, gracias. Hasta luego. Gracias, Lisen. Ustedes, chicos. Chau, chau.